Hola, aquí estamos haciendo el primer vlog de lo que viene siendo un vlog fuera de casa, fuera de la mesa y todo. Y bueno, es básicamente porque os quiero enseñar que dentro de todo esto que os explico, de que el exceso de histamina, del COVID persistente, de todas estas cosas que os intento acercar la información, pues que también esta parte de salir, tomar el aire, despejarse, estar en contacto con la naturaleza, no sé, un poco despejarse de esos temas, pues que nos van súper bien y es clave para la recuperación en todos los aspectos, pues en quien tenga patologías intestinales, quien tenga temas más emocionales y lo que os comentaba, el exceso de histamina, el COVID persistente. Así que nada, os voy a llevar en un sábado fuera de casa. A ver qué sale. Os vuelvo a encontrar en este vídeo porque me decía Miquel, tienes que comentar que hemos salido un poco así a la aventura. O sea, no es que hayamos planeado de decir, ay mira, vamos a salir, vamos a ir a tal sitio y a enseñarlo, no. Vamos a donde nos lleve el día. Es bastante tarde, son las 12:24, pero como os digo, no vamos con prisa, vamos simplemente a pasar el día afuera, a ver qué encontramos. Y nada, algo que añadir, Miquel. Que vamos de negro para ir conjuntados. Esto es súper relevante. Quiero hacer un inciso ahora sí desde casa mientras estoy editando, y es que quiero dejar claro que esto es fruto de un proceso en cuanto al COVID persistente de 10 meses ahora, en el que he estado en todo momento pues trabajando lo que podía, pues caminar un poquito, hacer un poco de bici. También he ido a terapia psicológica, he estado a tratamiento para reforzar el sistema inmune, para equilibrar el sistema nervioso, estoy en tratamiento experimental ahora mismo. Quiero decir que esto es fruto de mucho trabajo y que ahora veáis que estoy como en esa fase de ir saliendo. Quiere decir que hay mucho curro detrás, entonces nunca comparéis vuestro proceso con otro, pero quiero también que se vea aquí que parte de nuestra curación es justamente desconectar de todo eso, reconectar con nosotros mismos, ir a la naturaleza y poco a poco retándonos para ver a dónde podemos llegar. Y ya está, simplemente para que se entienda. Pues ya estamos aquí, estamos en San Feliu de Codines, ese de ahí es Miquel y esta es la iglesia. Ahora os enseñaré todo mejor porque acabamos de salir del coche, vamos a pasear lentamente, tengo que tomar aire tranquilamente y con la mascarilla sobre todo me cuesta bastante, así que a respirar por la nariz, de tranquis. Eso sí, antes de salir de casa me he puesto crema 50 en toda la cara, aunque lleve la mascarilla, y también en el cuerpo 50, en las patitas también. Y nada, vamos a hacer un tour por aquí. Aquí está. Acabo de empezar a caminar y como os decía, tengo que tomarlo con calma. Y aquí hemos encontrado el lugar perfecto para ponerte así y hacerte unas cuantas fotos. Qué chulo. Qué fresquito aquí. Ay. Mira qué chula la cataratilla. ¡Oh, qué fresquita! ¡Qué guay! Tengo al asistente que me refresca las piernas. Me decís de las botellas para que no meen los perros. ¿Son efectivas o no? Decídmelo en comentarios. La piscinota esta que hay aquí, hola, ¿qué hace? A ver si se ve ahí. Madre mía. Imagínate, ¿eh? Te levantas por la mañana con la piscinuki ahí, te asomas, los ritmos circadianos perfectos con la luz que te da, todo el tema de relax, de contacto con la naturaleza, eso, escuchar los pájaros, el ritmo lento. Eso ya por aquí la gente en las calles como que los típicos vecinos que se conocen y se cambian 4 palabras y cada uno para su casa. No sé. Yo firmaría. Podéis ver el ejemplo de esta casa. Han hecho ese ventanal ahí, o sea, cuando esto ya esté todo cerrado, tendrán esas vistacas
brutales. Bueno, y ahí ya se ve la escalera, la habitación. Modo cotillas, pero qué brutal. Toda la comida que sale de huertos y tal, así de calidad, sale de aquí. De aquí, del kilómetro cero. Bueno, ya estamos en el coche. Ha sido un paseillo rápido. Y ahora hemos decidido que vamos a comer en Caldas de Montbui, que está aquí al lado. Y nada, voy a buscar ahora en el móvil restaurantes sin gluten en Caldas de Montbui. Y os enseñamos dónde comemos y luego un poquito Caldas. Y bueno, nada, como veréis, en total vamos a estar pues 12, no sé, unas 4 o 5 horas fuera de casa. No es el gran viaje, pero esto ya te despeja un montón. Y al final es esto, es parte de mi recuperación, pasa por, primero, moverme, porque cuanto menos te mueves, menos quiere el cuerpo. Eso sí, siempre respetando pues que tengo que ir a mi ritmo, que tengo que parar, que tengo que respirar de lo que sea. Y eso no está tampoco muchas horas porque luego el cuerpo se cansa, es estar un ratito, aprovecharlo y vivir el momento. Pues esto tampoco, o sea, esta hora que es la segunda vez que salimos, realmente el resto de veces voy por Granollers a caminar, un poco al río o así, pero ya salir más de esta manera es la segunda vez que me atrevo porque estoy recuperando energía y si me canso pues al final estamos cerca de casa, me subo en el coche y Miquel me lleva para allá, no hay ningún problema. Y aquí estamos en la plaza central de Caldas de Montbui y ahora os enseñaremos esto de aquí que veis. Es un balneario donde estuvimos una vez nosotros, es el Broquetas y está súper chulo, ahí podéis ver. Estuvimos súper bien aquí, la verdad, nos encantaría repetir. Esto lo vimos una vez, son unas termas romanas que además tienen tours gratuitos, según a qué hora vengáis. Tienen aquí el museo, espera que os lo voy a enseñar. Esto de ahí es el museo, entonces hacen unas rutas en según qué horas del día. Y aquí tenemos las termas, a ver si os las puedo enseñar más cerca. Sí, por aquí por el lado se puede ver. Además, mira qué bonita la puerta esta, Aquí, estas son las termas. Que hay un cabolo que se ha dejado alguien. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? O sea, ¿quién ha dejado unas galletas ahí? Estoy flipando. No sé si las veis, hay unas galletas. ¡Me parió! Como la fuente de antes que os he enseñado, era fría. No he pensado. Yo aquí, todo esto es termal, no sé qué, no sé cuántos. Y Miquel me dice, mete la mano, mete la mano. Dios, está hirviendo esto. Madre mía, está a 74 grados. Y yo acabo de meter toda mi mano. Espera, que os vamos a enseñar ahora la fuente del león. Y ese es el león. Ahora ya parece más un pez. Pero bueno, esto está a 74 grados. Bueno, lo que pasa es que ahora no veis nada porque está a 74 grados y hace calor. Pero es que en invierno sale todo vapor así brutal. Y eso, está a 74 graditos, lo podéis ver aquí. Ahora ya vamos a ir a un restaurante que he encontrado, a ver si está abierto. Y que es sin gluten y vegetariano, me parece, vegano no estoy segura, pero bueno, ahora os lo diré. Esperad un momento, que os tiene que confesar algo, Miquel. Habéis visto mi escena con la mano que me he quemado porque él me ha dicho que me tira la mano. ¿Qué tienes que decir? Yo también he picado, pero al menos nos dejó la mano quieta. Hemos encontrado este restaurante que no era el que buscábamos, pero está bastante guay, opciones veganas, sin gluten, se llama Fica. Y aquí es donde vamos a comer. Este era el que había visto online. Veis vegano todo lo que está marcado en rojo, no vegano en negro. Y se llama así, Festuc Café. Por aquí crema de calabacín y calabaza, agüita filtrada y un wok de arroz con verduras. Vamos a probar. Está muy rico.
Por aquí el segundo, esto es una hamburguesa de arroz y guisantes, patatas a la plancha, y esto es alioli, pero de zanahoria. Y Miquel tiene lo mismo por aquí. Por aquí el postre, esto es helado de frambuesas y este es de vainilla. Los dos son caseros, veganos y sin gluten. El restaurante está justo al lado de la iglesia de Caldas, que aquí la veis. Me voy a parar un poco. Ahí está. De hecho, si coméis con gluten, os recomendamos este restaurante que hay aquí detrás de mí, que está justo delante de la iglesia. Aquí la veis. Y es que hacen unos macarrones, unas bandejas de estas, ¿cómo se llama? Con el plato este de cerámica, pues brutales, gratinaditos, súper ricos. Nosotros veníamos cuando no teníamos, bueno, no sabíamos que teníamos el tema del gluten y los lácteos. Os la habéis perdido. Miquel acaba de meter la mano aquí. Es que cuando te cae el agua aquí parece fresquita, pero la tocas y no está fresquita. Cabrón. Aquí hay unos baños termales. Y esta es toda la zona de los huertos que tiene la gente que vive aquí. Ahí es que están probando para un concierto, por eso hay ese ruido. Y os voy a enseñar esto de aquí, esto que veis aquí. Esto es la parte de arriba, mirad a ver si se ve por aquí, de los baños termales. Es así, no lo vais a ver porque está cerrado, pero por dentro es así. Está súper chulo. Nosotros nos vayamos aquí, tienes que ir con bañador y con gorro, pero aquí puedes estar y luego te puedes tomar el sol aquí. Vinimos que aún hacía frío y como el agua es termal, pues luego te tomas un sol un poco ahí como fresquito, te vuelves a meter aquí, está súper bien. Aquí veníamos nosotros cuando éramos unos pollitos, ¿eh? Pero hace ya pues 12 años o así, ¿no? Veníamos a Caldas, que es donde dijimos que habíamos venido al balneario, y ahora os vamos a enseñar los lavaderos, ahí están abiertos. Veníamos a los lavaderos, a dar una vuelta por aquí por los cultivos. Una vez fuimos allá arriba por, no sé cómo se llama. Por el puente romano también. Bueno, ahora os vamos a enseñar algunas cosas, pero bueno, eso, que llevamos aquí media vida casi nuestra. Vamos a entrar a los lavaderos, los antiguos lavaderos, pero que aún están abiertos en modo para verlos. Mira. Y ahí está todo calentito. Esto quema, ¿eh? Y aquí hay unas plataformas para ponerte como sobre la vista de la riera. ¿Veis? Yo estoy un poco a tope con la vida. ¿Veis? Y voy lenta, ¿eh? Pero esto es lo que tiene la disautonomía. Solo he subido este caminito de aquí y eso estoy haciendo 40 pulsaciones, pero es que es lo que tiene disautonomía. Cuando haces un esfuerzo, aunque sea así, o sea, a este ritmo, que es como estoy caminando, pues eso es lo que pasa, pero aún así me vale mucho la pena porque estoy viviendo, estoy disfrutando, estoy tomando el sol, me estoy distrayendo y esto es lo que te ayuda a avanzar. De hecho, lo que os he enseñado de la plataforma originalmente era un molino aquí sobre el río. Os lo voy a enseñar un poco desde arriba, que hay gente abajo. ¿Veis? ¿Funciona el ascensor? Porque ya no puedo subir más caminando. Creo que no. ¿No? Sí. Oh, qué bien, mirad. Bueno, se ve fatal porque está sucio, pero... ¡Para arriba! El puente romano está ahí. Pero bueno, este también es muy chulo. Ese es. Lo que vais a ver ahora es un parque que tiene
para hacer barbacoa, tiene, bueno, la gente, hay un hombre durmiendo, tiene como unas mesas así para jugar al ajedrez. Es bastante relajado. Y aquí eso, veníamos cuando éramos unos pollitos. Esto de aquí es una tirolina que no estaba en nuestros tiempos. A ver, Miquel, cómo se tira, qué estilazo tiene. Yo creo que es para ir de pie, pero bueno. Me he cansado mucho. Y esto también es realidad. Llevo a Miquel un rato con la tirolina y yo estoy de parada técnica porque me falta oxigenarme y bajar pulsaciones. Así que eso, como veis, vamos lentamente caminando, voy recuperando tal, pero estos días son los que te recargan de energía ya para el resto de la semana estar, pues eso, por casa tranquilamente y eso. Y te van dando el empujón, venga, pa'lante, más, tú puedes, tal. Así que nada, ahora... Este es el parque, que está hecho modo barco pirata, a trozos. Está bastante guay. Miquel dice que huele a la madera de Portaventura, porque como está así al solete. Esto que veis aquí es una pastelería que es súper típica de aquí y venden dulces típicos de aquí. Esto es lo más típico, los pets de monja. Pedos de monja. Pedos de monja. Y esto de por aquí, garrapiñadas. Y aquí, mel pura de romaní, esto es miel. Y estos son carquiñolis de Caldas, también es muy típico. Teulas. Y mirad, estos son búhos y dentro del balneario que os hemos enseñado está lleno, tienen una colección enorme. Aquí tenéis algunos, es como un símbolo. Y hemos visto que está cortada la calle, antes se circulaba. A lo mejor ahora entre semana también, pero ahora no. No lo sabemos, solo sabemos que hay sillas en medio de la carretera. Y esta es la calle principal de Caldas. Y este es otro balneario conocido de aquí, que son las Termas Victoria. Y así es. Por dentro no lo conozco porque no hemos ido, pero tiene muy buena pinta. Y aquí parte de la muralla medieval, aquí os lo señala, y sería esto. Ya está, hasta aquí el día, son las 4:20, hemos empezado a las 12:20 y como os decía, es un ratito cortito, nos habéis acompañado en todo este viaje del día y ahora a nosotros nos queda hacer la compra semanal porque estamos a sábado y no tenemos nada en la nevera y ya está. Como siempre, pues si os ha gustado el vídeo podéis dejar un like, de cualquier cosa que queráis comentar, comentarios abajo y os respondo. Me podéis seguir en mis redes, en Sin Estamina, y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta luego! ¡Mua! Bonus track. Ya que estamos, pues hemos venido a lavar el coche. Ahora, ahí. Me da vergüenza.